En el otoño de 1885, cuando las primeras nieves comenzaban a coronar los picos del norte de León, el pequeño pueblo de San Sebastián del Monte dormitaba en su aislamiento milenario, aferrado a las faldas de la montaña como un niño temeroso. Era un lugar donde el tiempo transcurría al ritmo de las campanas de la iglesia, donde cada piedra del camino guardaba memoria de generaciones pasadas, y donde la superstición y la fe se entrelazaban como las raíces de los castaños centenarios que rodeaban la aldea. Lucía Mendoza tenía 20 años cuando el destino decidió arrancarle todo lo que amaba. Ciega desde la infancia, una fiebre cruel le había robado la vista cuando apenas contaba 5 años. Había aprendido a navegar el mundo a través de sus otros sentidos. Sus manos delicadas leían el rostro de su esposo Mateo cada mañana como quien lee las páginas de un libro amado. Sus oídos distinguían el canto particular de cada pájaro que anidaba en el alero de su modesta casa. Su olfato reconocía la llegada del pan fresco desde la panadería antes de que el panadero mismo lo supiera listo. Mateo era un hombre bueno, de manos callosas y corazón tierno, que trabajaba como carpintero en el pueblo. La amaba con esa devoción silenciosa de los hombres de montaña, y cuando Lucía quedó embarazada, su felicidad fue tan completa que parecía imposible que el mundo pudiera contener tanta dicha. Pero el destino, caprichoso y cruel, ya estaba tejiendo su red oscura. ¿Tu corazón late con esta historia? Suscríbete y sigue sintiendo con nosotros. Teresa Valderrama era la mujer más poderosa de San Sebastián del Monte. Viuda de un comerciante adinerado, poseía la mayor parte de las tierras cultivables y la única posada del pueblo. Era hermosa aún, con esa belleza severa de las mujeres que han aprendido a usar su atractivo como arma y su inteligencia como escudo. Pero bajo su fachada de respetabilidad, ardía un fuego que nadie sospechaba. Estaba enamorada de Mateo desde hacía años, con ese amor obsesivo y desesperado que nace del deseo de poseer lo inalcanzable. La tarde en que todo cambió era de esas que presagian desgracias. El cielo se había tornado de un gris plomizo, y el viento aullaba entre las rocas con voces que parecían advertencias ancestrales. Mateo había salido temprano para recolectar madera en el bosque alto. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas sin que regresara, Lucía sintió en su vientre una punzada de terror que no tenía nombre. Fueron los hombres del pueblo quienes lo encontraron al pie del acantilado de las lágrimas, llamado así porque de sus rocas brotaban manantiales que parecían llorar eternamente. Su cuerpo estaba roto. Sus ojos abiertos miraban el cielo con expresión de sorpresa infinita. No había testigos, no había explicación, solo la muerte muda y el misterio. Teresa fue la primera en susurrar la palabra maldita, brujería. Con voz dulce como la miel envenenada, insinuó que era extraño que un hombre tan experimentado en los senderos de montaña hubiera caído. ¿No había estado Lucía aprendiendo sobre hierbas con la vieja curandera del pueblo? ¿No era sospechoso que una mujer ciega supiera tanto sobre plantas que podían curar o matar? Las semillas de la duda, una vez plantadas en corazones supersticiosos, germinan con velocidad aterradora. El pueblo, aquel mismo pueblo que había bailado en la boda de Lucía y Mateo, que había bendecido su unión y celebrado su embarazo, se volvió contra ella con la rapidez del rayo. En las mentes simples de los aldeanos, alimentadas por siglos de leyendas oscuras y miedos primitivos, la explicación de Teresa tenía sentido. La mujer ciega, la mujer diferente, la mujer que veía el mundo de formas que ellos no comprendían. Esa mujer era peligrosa. El padre Anselmo, párroco del pueblo, era un hombre atormentado por su propia cobardía. Sabía, en lo profundo de su alma, que Lucía era inocente.
Había confesado a Teresa días después de la muerte de Mateo, había escuchado palabras que lo habían helado hasta los huesos, pero el sello del confesionario es sagrado, y el padre Anselmo era, ante todo, un hombre de leyes divinas. Así que guardó silencio, y ese silencio fue su cruz y su condena. La noche más fría de noviembre, cuando el primer temporal de invierno azotaba las montañas con furia sobrenatural, Lucía dio a luz sola en su casa. Los dolores del parto la habían sorprendido como garras de hierro, y entre lágrimas y oraciones desesperadas, trajo al mundo a un niño que lloró con tanta fuerza que parecía reclamarle a Dios por la injusticia de su llegada. Lo llamó Miguel, como su padre. Al amanecer, cuando el temporal amainó, los hombres del pueblo llegaron a su puerta. No venían con antorchas ni violencia, pero su veredicto era igualmente brutal. Lucía no podía quedarse en el pueblo. No podían matarla. El padre Anselmo al menos había logrado evitar eso, pero tampoco podía continuar viviendo entre ellos. La solución fue tan cruel como ingeniosa. Le construirían una casa en las afueras, una casa de barro y paja, lo suficientemente cerca para vigilarla, lo suficientemente lejos para olvidarla. Durante 3 días, los hombres trabajaron en silencio, levantando paredes de arcilla mezclada con paja, techando con ramas y barro seco. La casa era pequeña, apenas más grande que un establo, con una sola habitación, sin ventanas verdaderas, solo rendijas para que entrara luz y aire. Estaba ubicada en un claro al borde del bosque, donde el viento soplaba sin piedad y la nieve se acumulaba en invierno hasta cubrir la puerta. Cuando llevaron allí a Lucía, con su bebé envuelto en harapos, ella no lloró. Con su hijo apretado contra su pecho, tocó las paredes húmedas de su nueva prisión y memorizó cada textura, cada grieta. Escuchó el sonido del viento contra el barro y comprendió su nueva geografía. Olió la humedad de la tierra y supo que allí tendría que crear su propio mundo. Teresa vino esa noche, cuando todos dormían. Se acercó a la casa de barro con el sigilo de quien carga un secreto que pesa más que el plomo. Se arrodilló junto a la puerta y susurró a través de las rendijas: «Tú sabes lo que hiciste, y yo también». Pero Lucía, del otro lado, con Miguel mamando de su pecho, solo respondió con silencio. Un silencio que era más acusador que cualquier grito. Los primeros meses fueron de una dureza que habría quebrado a almas menos fuertes. Lucía aprendió a sobrevivir tocando, oliendo, escuchando. Memorizó la distancia exacta entre su casa y el pequeño arroyo donde podía recoger agua. Aprendió a distinguir el sonido de pasos humanos del sonido de animales salvajes. Desarrolló un sentido casi sobrenatural para percibir el peligro, como si su ceguera hubiera afilado todos sus otros sentidos hasta convertirlos en instrumentos de precisión imposible. Catalina, una joven criada que trabajaba en la casa de Teresa, observaba todo con el corazón encogido. Era apenas una adolescente, pero su conciencia ya estaba despierta. Comenzó a dejar alimentos en la puerta de Lucía durante la noche. Un pedazo de pan, un trozo de queso, unas manzanas. Nunca se identificaba, pero Lucía sabía. Reconocía el perfume de lavanda que Catalina usaba, el sonido particular de sus pasos ligeros sobre las hojas secas. El padre Anselmo también luchaba con su propia culpa. En las noches, arrodillado ante el altar de su iglesia vacía, lloraba y rogaba por valor. Sabía la verdad. Había escuchado a Teresa confesar entre sollozos que ella y Mateo habían discutido aquel día en el acantilado. Que Mateo le había dicho que nunca dejaría a Lucía, que su amor por su esposa ciega era más fuerte que cualquier tentación, que en un momento de rabia ciega Teresa lo había empujado, que había sido un accidente, pero un accidente nacido del despecho y la obsesión. Pero el secreto de confesión es inviolable, y el padre Anselmo era un hombre que vivía esclavizado por sus propias convicciones.
Mientras tanto, en la casa de barro ocurría un milagro silencioso. Lucía, contra toda lógica y esperanza, no solo sobrevivía, florecía. Plantó un pequeño jardín guiándose únicamente por el tacto, hundiendo sus dedos en la tierra hasta reconocer su fertilidad. Miguel crecía fuerte y sano, alimentado por leche materna y por un amor tan puro y absoluto que parecía crear su propia atmósfera protectora alrededor de ellos. Una tarde de primavera, cuando Miguel tenía ya 2 años y comenzaba a dar sus primeros pasos tambaleantes, Lucía lo sentó en su regazo y tocó su rostro con esas manos que eran sus ojos. Recorrió cada facción con devoción infinita. La frente amplia, los ojos que imaginaba del color de la miel como los de Mateo, la nariz pequeña, la boca que ya sonreía con picardía. Y mientras lo veía con sus dedos, le describió en voz alta lo que sentía. «Tienes los ojos de tu padre, mi amor. Puedo sentirlo en la forma de tus párpados y su barbilla firme. Pero tu boca es mía, y en ella hay bondad». Fue durante una tormenta particularmente violenta cuando Lucía descubrió su don más extraño. El viento soplaba de cierta manera, creando corrientes de aire que traían hasta su casa fragmentos de conversaciones del pueblo. Escuchó voces, palabras sueltas que se entretejían en su mente como hilos de una tapicería. Y una noche, cuando el viento rugía con fuerza de vendaval, escuchó claramente la voz de Teresa dentro de la iglesia, confesando algo al padre Anselmo. Las palabras llegaban rotas, pero Lucía pudo distinguir. No fue ella, fue un accidente, mi culpa. La verdad, como el agua, siempre encuentra su camino hacia la luz. 5 años habían transcurrido desde aquella noche maldita, y Miguel era ya un niño de mirada profunda y espíritu curioso. La casa de barro, que al principio parecía una tumba anticipada, se había transformado en un hogar extraño pero lleno de amor. Las paredes, reforzadas año tras año por las manos expertas de Lucía, ahora resistían los inviernos con dignidad. El pequeño jardín había crecido hasta convertirse en un vergel modesto pero milagroso, donde crecían hierbas medicinales, hortalizas y flores silvestres que Lucía cultivaba guiándose por el olfato y el tacto. Miguel había aprendido a vivir entre 2 mundos, el mundo de su madre, hecho de texturas, sonidos y aromas, y el mundo del pueblo lejano que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Los niños de San Sebastián del Monte lo llamaban el hijo de la bruja, y cuando ocasionalmente se aventuraba cerca de los límites de la aldea, le lanzaban piedras y palabras aún más hirientes. Pero Lucía le había enseñado algo que ninguna escuela podría haberle dado. La dignidad no se mendiga, se lleva dentro como una llama inextinguible. Catalina, que ahora tenía 23 años, había desarrollado una valentía que sorprendía incluso a ella misma. Ya no dejaba alimentos a escondidas en la puerta. Ahora visitaba abiertamente la casa de barro, desafiando las miradas reprobatorias del pueblo. Traía pan fresco, leche y, lo más valioso de todo, libros. Bajo el olmo que crecía junto a la casa, Catalina enseñaba a Miguel a leer, trazando letras en la tierra con un palo, mientras Lucía escuchaba desde dentro, memorizando cada sonido, cada palabra. El padre Anselmo también había comenzado a visitarlas. Al principio venía de noche, como un ladrón avergonzado de su propia bondad. Traía velas de cera de abeja de la iglesia, mantas que las beatas donaban sin saber su destino final, y pan bendito que juraba que sobraba de la misa. Pero con el tiempo, sus visitas se volvieron más frecuentes y menos furtivas. Había algo en la presencia de Lucía que lo obligaba a confrontar su propia cobardía. Ella nunca lo acusó, nunca le reprochó su silencio durante el juicio del pueblo. Simplemente lo recibía con la misma serenidad con que recibía el amanecer, como algo inevitable que debía ser aceptado sin rencor. Una tarde de verano,
Mientras el padre Anselmo compartía con Lucía un poco de vino de consagrar, para fortalecer el espíritu, decía con una sonrisa culpable. Ella le habló con esa voz suave que parecía venir de un lugar más antiguo que el tiempo. El silencio también es una elección, padre. Usted eligió callar y yo no lo juzgo. Cada alma carga su propia cruz. Pero le diré algo que he aprendido en estos 5 años. Nunca es demasiado tarde para que la verdad encuentre su voz. Cuando llegue el momento, usted lo sabrá. Las palabras de Lucía se quedaron grabadas en el corazón del sacerdote como un hierro candente. Mientras tanto, en su casa grande y fría en el centro del pueblo, Teresa Valderrama se consumía lentamente. La culpa es un veneno que actúa despacio pero con certeza implacable. Había enfermado gravemente durante el invierno pasado, y aunque los médicos hablaban de fiebres y humores desequilibrados, ella sabía que su mal era del alma, no del cuerpo. En sus noches de fiebre deliraba llamando el nombre de Mateo, y Catalina, que la cuidaba, escuchaba confesiones fragmentadas que la helaban hasta los huesos. Fue durante uno de estos delirios que Teresa susurró algo que cambiaría todo. Mateo, perdóname. Yo no quería. Tú la amabas tanto. Y yo solo quería que me miraras como la mirabas a ella. Catalina, con el corazón desbocado, memorizó cada palabra. La primavera de 1890 trajo consigo un acontecimiento que sacudiría los cimientos del pueblo. Un incendio devastador comenzó en el granero de la familia Ortega, alimentado por el heno seco y avivado por vientos caprichosos. Las llamas se extendieron con rapidez aterradora, devorando casas de madera y paja como si fueran papel. El pueblo entró en pánico. Los hombres formaron cadenas humanas con cubos de agua. Las mujeres rezaban en la plaza. Los niños lloraban aferrados a las faldas de sus madres. Desde su casa de barro, Lucía sintió el humo antes de ver las llamas que, por supuesto, jamás vería. El olor acre del fuego, el crepitar distante, los gritos de terror que el viento le traía, todo le pintaba un cuadro claro en su mente. Sin pensarlo 2 veces, tomó a Miguel de la mano y le dijo: «Hay personas atrapadas. Puedo oírlas. En la casa de los Mendizábal, al norte de la plaza. Vamos». Miguel, que había aprendido a confiar ciegamente en los sentidos sobredesarrollados de su madre, la guió hacia el pueblo. Cuando llegaron, el caos era total. La casa de los Mendizábal ardía con furia, y dentro, la familia, padre, madre y 3 niños pequeños, estaba atrapada en el 2.º piso. Las escaleras se habían derrumbado. La gente miraba impotente cómo las llamas ascendían. Lucía, guiándose únicamente por el sonido de los gritos y el calor que emanaba del edificio, localizó una ventana lateral. «Ahí», le dijo a Miguel, «dile a los hombres que rompan esa ventana y coloquen una escalera. La estructura de ese lado aún está firme. Puedo oírlo en cómo cruje la madera». Los hombres, desesperados, no tenían tiempo para cuestionar a la mujer ciega. Siguieron sus instrucciones. La ventana fue rota, una escalera fue colocada y uno por uno los Mendizábal fueron rescatados. La madre salió al final, abrazando a su bebé, tosiendo pero viva. Cuando sus pies tocaron el suelo, cayó de rodillas frente a Lucía y besó sus manos entre sollozos de gratitud. El pueblo había presenciado un milagro, y los milagros, incluso en comunidades endurecidas por la superstición, no pueden ser ignorados. Desde la ventana de su habitación, Teresa observó toda la escena. Vio cómo los aldeanos rodeaban a Lucía con expresiones de asombro y gratitud. Vio cómo el padre Anselmo la bendecía públicamente. Vio cómo Miguel, con apenas 5 años, se erguía junto a su madre con un orgullo que traspasaba el alma. Y en ese momento, algo dentro de Teresa se rompió definitivamente. No era envidia lo que sentía, ni siquiera celos. Era algo peor, la comprensión absoluta y devastadora de que había destruido a una mujer inocente, una mujer que era infinitamente mejor que ella. Esa noche,
Teresa llamó al padre Anselmo a su lecho. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos brillaban con fiebre. Con voz quebrada le dijo: «Padre, necesito confesarme de nuevo, pero esta vez quiero que rompa el sello del confesionario. Cuando yo muera, quiero que la verdad sea conocida». El padre Anselmo sintió que sus rodillas flaqueaban. «Teresa, el sello de confesión es sagrado. No puedo». «Entonces no lo llame confesión», lo interrumpió ella con urgencia desesperada. «Llámelo testamento, llámelo como quiera, pero no puedo irme de este mundo sabiendo que ella carga con mi pecado. Mateo murió por mi culpa, padre, yo lo empujé. Fue un accidente nacido de mi rabia y mi orgullo herido, pero yo lo maté y dejé que ella, esa mujer santa que no ha hecho más que amar y perdonar, cargara con mi crimen». Las lágrimas corrían por las mejillas hundidas de Teresa, y el padre Anselmo, por primera vez en 5 años, sintió que el peso que oprimía su pecho comenzaba a aligerarse. Durante los días siguientes, mientras Teresa languidecía en su cama, dictó una carta completa al padre Anselmo. En ella narraba todo: su amor obsesivo por Mateo, sus intentos de seducirlo, la discusión final en el acantilado de las lágrimas, el empujón impulsivo, el terror posterior. Describía cómo había manipulado al pueblo, sembrando sospechas sobre Lucía, usando su posición de poder para orquestar la acusación de brujería. Confesaba cada mentira, cada insinuación venenosa, cada instante de su campaña cruel. «Deje que lean esto cuando yo ya no esté», susurró Teresa. «Es lo único bueno que puedo hacer ahora». Murió 3 días después, en una madrugada fría de septiembre. Sus últimas palabras fueron: «Mateo, Lucía, perdonadme». El funeral de Teresa Valderrama fue el más concurrido que San Sebastián del Monte había visto en décadas. Toda la comarca acudió, no tanto por amor a la difunta, sino por curiosidad morbosa y por respeto a su posición social. Fue durante la misa de Requiem, cuando el padre Anselmo, con manos temblorosas, leyó el testamento de Teresa. El silencio que siguió a la lectura fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Las palabras del padre resonaban en las paredes de piedra de la iglesia, rebotaban en los corazones atónitos de los feligreses. Cuando terminó, dobló cuidadosamente el papel y lo colocó sobre el altar. «Esta mujer», dijo con voz que temblaba de emoción contenida, «esta mujer a la que ustedes acusaron, humillaron y desterraron, esta mujer es inocente, siempre lo fue, y nosotros somos culpables de un pecado colectivo que clama al cielo». El pueblo estalló en murmullo confuso. Algunos lloraban de vergüenza, otros negaban con la cabeza, incapaces de aceptar la magnitud de su error. Otros permanecían en shock absoluto. Catalina, sentada en uno de los bancos del fondo, sollozaba abiertamente, sintiendo que el peso de 5 años de secretos finalmente se desprendía de sus hombros. Fue el alcalde quien propuso que una comitiva fuera a buscar a Lucía para pedirle perdón y ofrecerle su casa de vuelta, sus tierras, una compensación. Pero cuando llegaron a la casa de barro al día siguiente, encontraron a Lucía sentada bajo el olmo, trenzando el cabello de Miguel, cantando una canción en vasco. El alcalde, avergonzado, le extendió la carta de Teresa. «Señora Lucía, hemos venido a pedirle perdón. Teresa confesó todo. Usted es inocente, puede volver al pueblo. Su casa le será devuelta y...» Lucía levantó su mano delicadamente, interrumpiéndolo. Miguel le describió en voz baja la escena. Los hombres importantes del pueblo, con sus sombreros en las manos, las cabezas gachas, esperando su palabra. «Agradezco que la verdad haya salido a la luz», dijo Lucía con esa voz serena que era su sello. «Agradezco que Teresa encontrara paz antes de morir, pero no volveré al pueblo. Esta casa de barro me ha enseñado más sobre dignidad, amor y supervivencia que sus muros de piedra jamás podrían hacerlo».
Aquí, en este lugar que ustedes construyeron como mi prisión, encontré mi libertad. Miguel y yo nos quedamos. Los hombres insistieron, ofrecieron dinero, tierras, disculpas públicas, pero Lucía fue inflexible. Aceptó únicamente que el testamento de Teresa fuera leído públicamente en la plaza del pueblo para que todos supieran la verdad. Y pidió una sola cosa: que le permitieran a Miguel asistir a la escuela del pueblo como cualquier otro niño. La lectura pública del testamento fue un acontecimiento que quedaría grabado en la memoria colectiva de San Sebastián del Monte por generaciones. Miguel, con apenas 5 años pero con la solemnidad de un anciano, fue quien leyó las palabras de Teresa en voz alta, guiado por Catalina. Su voz infantil, pronunciando aquellas terribles confesiones, tuvo un efecto devastador en la audiencia. Cuando terminó, reinaba un silencio sepulcral. Lucía, de pie junto a su hijo, con el viento agitando su largo cabello negro, habló entonces. He vivido 5 años en una casa de barro que ustedes construyeron para humillarme, pero en esa casa, mi hijo y yo hemos sido más libres que ustedes en sus casas de piedra, porque la verdadera prisión no son las paredes, sino la culpa, el odio y la mentira. Teresa finalmente encontró su liberación en la verdad. Les ofrezco la misma oportunidad. Vivan en verdad y serán libres. Sus palabras flotaron sobre la plaza como pétalos de una flor imposible, y muchos de los presentes sintieron algo parecido a una conversión. El padre Anselmo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, cayó de rodillas y pidió perdón públicamente por su silencio. Lucía se acercó a él, tocó su cabeza con ternura y dijo: «Levántese, padre. El perdón ya fue concedido hace mucho tiempo. Ahora le toca a usted perdonarse a sí mismo». Esa noche, mientras Miguel dormía y Lucía acariciaba las paredes de barro de su casa, supo que algo fundamental había cambiado. La verdad había emergido como un manantial después de años de sequía. Pero también sabía que su prueba no había terminado. El destino, sintió en sus huesos, aún tenía planes para ella. Y el destino, como siempre, llegaría sin anunciarse. 10 años habían transcurrido desde aquella lectura pública que cambió para siempre el destino de San Sebastián del Monte. Miguel, ahora un joven de 15 años, había crecido convirtiéndose en el puente entre dos mundos: el mundo de su madre, construido sobre sensibilidad y percepción extraordinaria, y el mundo del pueblo, que lentamente había aprendido a ver en Lucía no a una bruja, sino a una maestra de vida. La casa de barro, lejos de ser abandonada, se había transformado en un símbolo. Lucía y Miguel habían elegido quedarse allí, y con los años, aquella construcción humilde había sido reforzada y mejorada. Los aldeanos, movidos por una culpa que nunca terminaría de sanar completamente, habían añadido una segunda habitación, habían mejorado el techo, habían construido un pequeño cobertizo para almacenar provisiones, pero la esencia permanecía intacta. Era todavía la casa de barro, testimonio viviente de resiliencia y perdón. Miguel estudiaba con fervor bajo la tutela del padre Anselmo, quien había encontrado en la educación del muchacho una forma de redimir su silencio pasado. El joven había devorado cada libro que llegaba a sus manos, y su inteligencia brillante prometía un futuro que trascendería las montañas de León. Soñaba con ser médico, con estudiar en Madrid o incluso en Barcelona, con aprender los secretos del cuerpo humano que su madre conocía por intuición y que él quería comprender por ciencia. Catalina se había casado con un herrero del pueblo vecino y había tenido un hijo al que bautizó Mateo, en honor al padre de Miguel. Su amistad con Lucía se había profundizado hasta convertirse en algo sagrado, una hermandad forjada en el fuego de la adversidad compartida. Visitaba la casa de barro semanalmente, y sus conversaciones con Lucía eran largas y profundas,
tocando temas que iban desde lo mundano hasta lo místico. ¿Te está emocionando esta historia? Quédate con nosotros y suscríbete. Lucía, ahora de 35 años, había envejecido con una gracia que desafiaba las dificultades que había enfrentado. Su rostro mostraba líneas que hablaban de sonrisas más que de sufrimientos, y aunque su cuerpo se había vuelto más frágil, la vida en condiciones duras cobra su precio. Su espíritu parecía más fuerte que nunca. Se había convertido en una figura legendaria en la comarca. La gente venía de pueblos lejanos a consultarla sobre hierbas medicinales, a pedirle consejos, a escuchar su sabiduría. Ella recibía a todos con la misma hospitalidad serena, y nunca pedía nada a cambio, aunque los visitantes siempre dejaban algo: pan, aceite, una gallina, una manta. El padre Anselmo, ahora anciano y con la salud deteriorada, pasaba cada vez más tiempo en la casa de barro. Decía en broma que allí, con Lucía, aprendía más sobre Dios que en todos sus años de seminario. «Usted debería dar sermones, Lucía», le decía a menudo, y ella respondía con una sonrisa: «Padre, mi vida es mi sermón. No necesito palabras desde un púlpito». Pero la paz que había descendido sobre San Sebastián del Monte estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que nadie podía prever. En el verano de 1902 llegaron las primeras noticias. Un brote de tifo había estallado en Astorga, a 2 días de camino. Las enfermedades viajaban lentamente en aquellas montañas aisladas, pero viajaban con certeza. En septiembre, el primer caso apareció en San Sebastián, un comerciante que había regresado de un viaje a la ciudad. En cuestión de días, la fiebre se extendió como fuego en paja seca. El pánico se apoderó del pueblo. El tifo era una sentencia de muerte conocida, que dejaba tras de sí cadáveres hinchados y familias destrozadas. Los aldeanos, dominados por el mismo miedo supersticioso que una vez los había llevado a condenar a Lucía, comenzaron a encerrarse en sus casas, a evitar todo contacto, a rezar desesperadamente por salvación. Fue Miguel quien trajo las noticias a su madre. «Mamá, en el pueblo hay enfermedad. El padre Anselmo dice que es tifo. Ya han muerto 3 personas y hay muchos más enfermos. La gente tiene miedo». Lucía permaneció en silencio durante un largo momento, sus manos quietas sobre su regazo, su rostro vuelto hacia la dirección del pueblo como si pudiera verlo con otros ojos. Finalmente habló: «El miedo mata tanto como la enfermedad. Debemos ir a ayudar». Miguel vaciló. «Mamá, es peligroso. Podrías contagiarte, podrías morir», completó Lucía con serenidad. «Sí, Miguel, pero también podría salvar vidas. ¿No es eso lo que tú quieres hacer algún día como médico? Pues aquí está tu primera lección. La medicina no es solo conocimiento, es valor. Es ponerse entre la muerte y los vivos con las manos desnudas y el corazón abierto». Al día siguiente, Lucía y Miguel llegaron al pueblo. Llevaban consigo cestas llenas de hierbas que Lucía había recolectado y preparado: manzanilla para bajar la fiebre, corteza de sauce que ella sabía que tenía propiedades similares, infusiones de plantas que había aprendido a usar durante años de experimentación silenciosa. Pero cuando se presentaron en la plaza ofreciendo ayuda, fueron recibidos con rechazo. «Aléjate», gritó una mujer, «no queremos tu brujería aquí, esto es castigo de Dios». Otros murmuraron acuerdos. El miedo los había regresado a sus viejos instintos, a sus antiguas supersticiones. Pero entonces una voz se alzó por encima del clamor. Era el padre Anselmo, débil pero firme, apoyado en su bastón, con el rostro surcado por la fiebre que él mismo ya portaba. «¡Silencio!», rugió con una fuerza que sorprendió a todos. «Esta mujer ha salvado vidas. Esta mujer ha perdonado lo imperdonable. Y ahora viene a ofrecer ayuda cuando todos ustedes solo ofrecen miedo. Si hay brujería aquí,
es la brujería del amor, y si eso es pecado, entonces todos deberíamos ser tan pecadores. Sus palabras quebraron la resistencia. Lentamente, las puertas comenzaron a abrirse. Las madres desesperadas salieron con sus hijos febriles en brazos. Los maridos cargaron a sus esposas moribundas hacia la plaza, y Lucía, guiada por Miguel y por Catalina, comenzó su trabajo. Lo que siguió fueron días y noches que se fundieron en una sola vigilia interminable. Lucía, con sus manos sensibles, tocaba las frentes de los enfermos y sabía por la temperatura y la textura de la piel en qué fase de la enfermedad se encontraban. Enseñaba a las mujeres del pueblo a preparar las infusiones correctamente. Explicaba cómo debían limpiar las heridas, cómo debían ventilar las casas y, lo más importante, identificó, usando solo su oído extraordinariamente agudo, que el agua del pozo principal tenía un sonido diferente, un eco extraño que indicaba contaminación. «El agua está enferma», declaró. «Deben usar solo el agua del arroyo de la montaña, hervida antes de beber». Los hombres desesperados siguieron su consejo, y lentamente, milagrosamente, la marea comenzó a cambiar. Los nuevos casos disminuyeron. Los enfermos comenzaron a recuperarse. La muerte que había rondado el pueblo como un buitre hambriento empezó a retirarse. Pero la victoria tuvo un precio. Una tarde, mientras atendía a un niño particularmente grave, Lucía sintió un escalofrío familiar recorrer su espina dorsal. Conocía esa sensación. La había sentido años atrás, cuando enfermó de la fiebre que le robó la vista. El tifo había encontrado su camino hacia ella. No le dijo nada a nadie. Continuó trabajando, atendiendo, consolando. Pero Miguel, que conocía cada gesto de su madre, cada matiz de su voz, se dio cuenta. «Mamá», susurró aquella noche, «¿estás enferma?» «Sí», admitió ella simplemente. «Pero aún hay trabajo que hacer». Durante los siguientes 3 días, Lucía luchó contra la fiebre mientras seguía orientando los cuidados de los últimos enfermos. Su cuerpo ardía, pero su mente permanecía clara. Catalina y Miguel no se apartaron de su lado, y el padre Anselmo, que él mismo se estaba recuperando, permanecía junto a su lecho rezando en voz baja. Fue en la 4ª noche cuando Lucía llamó a Miguel a su lado. Su voz era débil, pero serena. «Mi amor», susurró, «ven aquí, déjame verte una vez más». Miguel se arrodilló junto a ella, y Lucía, con manos temblorosas, tocó su rostro. Sus dedos recorrieron cada facción con ternura infinita, la frente alta, los ojos que ahora derramaban lágrimas, la mandíbula fuerte que ya era de hombre, no de niño. «Eres hermoso», murmuró. «Eres todo lo que tu padre fue y más. Eres la luz que nació de mi oscuridad. ¿Lo entiendes, Miguel? Tú eres la prueba de que incluso en la noche más negra puede florecer algo hermoso». «Mamá, no hables así», sollozó Miguel. «Vas a recuperarte. Tienes que recuperarte». Lucía sonrió, y en esa sonrisa había una paz que trascendía el dolor físico. «He vivido una vida completa, mi amor. He conocido el amor verdadero con tu padre. Te he traído al mundo. He sobrevivido lo imposible. He perdonado. He ayudado. He amado. ¿Qué más puede pedir un alma? He sido más libre en mi oscuridad que muchos en su luz». Durante las horas siguientes, mientras la fiebre la consumía, Lucía pidió que Miguel le leyera, no de la Biblia, sino de los libros que él estudiaba, de los tratados de medicina que tanto le fascinaban. Quería escuchar sobre el cuerpo humano, sobre cómo funcionaba, sobre los misterios que la ciencia estaba descubriendo. «Lee», susurró, «para que pueda irme sabiendo que tú continuarás aprendiendo, descubriendo, sanando». Miguel leyó con voz quebrada y Lucía escuchó con una sonrisa en los labios. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa, ella suspiró suavemente. Sus últimas palabras fueron: «Miguel, eres mi luz,
mi hermosa luz. Y entonces, como una vela que se apaga sin brusquedad, Lucía Mendoza cerró sus ojos ciegos por última vez. El funeral de Lucía fue un acontecimiento que ningún habitante de la comarca olvidaría jamás. Gente de todos los pueblos vecinos acudió, una procesión que parecía no tener fin. Campesinos y nobles, pobres y ricos, todos caminaron hasta la casa de barro para despedirse de la mujer que había enseñado al mundo que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en el corazón. El padre Anselmo, aún débil pero decidido, ofició la misa. Sus palabras resonaron con poder. Hoy no enterramos a una bruja, como una vez la llamamos en nuestra ignorancia y crueldad. Hoy enterramos a una santa, a una mujer que nos enseñó sobre perdón, sobre dignidad, sobre amor incondicional. Su ceguera fue nuestra verdadera luz. Lucía fue enterrada bajo el olmo junto a la casa de barro, el mismo árbol bajo el cual había enseñado a Miguel sobre bondad, donde Catalina le había enseñado a leer, donde tantas conversaciones sabias habían tenido lugar. En su tumba, Miguel plantó rosas blancas, las mismas que su madre cultivaba en su jardín. Los años pasaron, la epidemia de tifo terminó, y San Sebastián del Monte sobrevivió gracias a las enseñanzas que Lucía había dejado. Miguel, fiel a su promesa, estudió medicina. En 1905, con 20 años, ya era estudiante en la Universidad de Salamanca, uno de los jóvenes más brillantes de su generación. Fue ese año cuando Diego Salazar, un joven periodista de El Correo de España, llegó al pueblo siguiendo rumores de una historia extraordinaria. Había oído fragmentos en Madrid: una mujer ciega acusada de brujería, una casa de barro, una redención milagrosa. Buscaba una historia y encontró una leyenda. Miguel, de visita en el pueblo durante las vacaciones de verano, recibió al periodista con cautela pero con cortesía. Lo llevó a la casa de barro, que él mantenía exactamente como su madre la había dejado. Las paredes de arcilla ahora estaban cubiertas de flores silvestres que crecían sin control. El olmo había crecido majestuoso. Las rosas blancas florecían cada primavera sin falta. «Mi madre», comenzó Miguel, sentándose bajo el olmo mientras Diego sacaba su libreta, «nunca aprendió a odiar. Esa fue su verdadera magia. Le quitaron todo: su marido, su casa, su dignidad. La condenaron por un crimen que no cometió. La obligaron a vivir como una paria, pero ella convirtió su prisión en su hogar, su oscuridad en luz, su sufrimiento en sabiduría». Durante horas, Miguel compartió las cartas que Lucía había dictado a lo largo de los años, un diario de supervivencia y reflexiones filosóficas que quitaban el aliento. Diego leía con lágrimas en los ojos, consciente de que tenía entre sus manos algo extraordinario. «Hay una carta en particular», dijo Miguel, sacando un papel amarillento cuidadosamente guardado, «que mi madre me dictó poco antes de morir. Es su testamento espiritual». Diego leyó en voz alta: «A quien lea esto, he vivido en oscuridad, pero he visto más que muchos que tienen ojos. He tocado más verdad con mis manos que la que otros encuentran con su vista. He escuchado la voz de Dios en el viento, en el llanto de mi hijo, en el arrepentimiento de mis enemigos. Si mi vida sirve para algo, que sea para enseñar esto. La verdadera ceguera no es de los ojos, sino del corazón. Y la verdadera visión es el amor. Nada más importa. Todo lo demás es polvo y viento». Cuando Diego Salazar publicó la historia en El Correo de España, bajo el título «La mujer que vio con el corazón», el impacto fue inmediato y profundo. La historia se reprodujo en periódicos de toda Europa. Artistas pintaron a Lucía. Poetas escribieron versos sobre ella. Feministas la adoptaron como símbolo de resistencia femenina. La casa de barro comenzó a recibir visitantes de todo el continente, peregrinos que venían a tocar las paredes que habían albergado tanta fortaleza.
Miguel terminó sus estudios de medicina y regresó a León, donde estableció una clínica gratuita para los pobres. Nunca se casó. Dedicó su vida a sanar, llevando siempre consigo las lecciones de su madre. En la entrada de su clínica hizo grabar una placa con las palabras de Lucía: la verdadera visión es el amor. Años después, cuando Miguel era ya un médico anciano y respetado, recibió la visita de un arquitecto del gobierno. Querían convertir la Casa de Barro en monumento nacional, preservarla para las futuras generaciones. Miguel los llevó al lugar. La casa seguía en pie, desafiando el tiempo, las paredes de arcilla sorprendentemente firmes a pesar de las décadas. El olmo había crecido gigantesco y las rosas blancas formaban ahora un jardín salvaje y hermoso. «No la conviertan en museo», pidió Miguel. «Déjenla como está, una casa simple, humilde, hecha de barro, porque ese es el mensaje de mi madre, que la grandeza no reside en palacios de mármol, sino en corazones de arcilla que se moldean con amor y se endurecen con dignidad». El gobierno accedió. La Casa de Barro fue declarada patrimonio, pero permaneció intacta, abierta a cualquiera que quisiera visitarla, meditar en ella, aprender de ella. En su lecho de muerte, Miguel pidió ser enterrado junto a su madre, bajo el olmo. Sus últimas palabras fueron: «Mamá, ya voy. Quiero contarte todo lo que vi, porque ahora entiendo que tú veías mucho más que yo». La historia de Lucía Mendoza trascendió su tiempo y su lugar. Se convirtió en leyenda, luego en símbolo, finalmente en inspiración eterna. Su vida marcada por injusticia transformada en dignidad, por oscuridad convertida en luz, por odio respondido con amor, demostró una verdad simple pero revolucionaria: que hay casas hechas de piedra que el tiempo derrumba y hay casas de barro que el corazón eterniza. Que la verdadera ceguera no es física, sino espiritual. Que el perdón es más poderoso que la venganza. Que el amor, al final, siempre vence. Y que una mujer ciega en una casa de barro pudo ver más verdad, más belleza, más esencia de lo divino que imperios enteros con todos sus palacios y toda su gloria. La Casa de Barro aún se mantiene en pie hoy, en algún lugar de las montañas de León. Los peregrinos siguen llegando, tocando las paredes de arcilla, plantando rosas blancas, dejando cartas con sus propias historias de superación. Porque Lucía Mendoza no fue solo una mujer, fue una lección viviente de que la humanidad, en su expresión más pura, puede florecer incluso en el suelo más árido, y que la luz más brillante a menudo nace de la oscuridad más profunda. ¿Esta historia está tocando lo más profundo de ti? Suscríbete y deja que la próxima te abrace aún más.